Hola, me llamo María Martínez Alamar y esta semana he estado estudiando en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, concretamente haciendo un proyecto de diseño gráfico. El objetivo de este proyecto es la realización de pequeños proyectos basados en la composición y el diseño para que adquiramos principios básicos de la utilización del color, la tipografía, las imágenes y las formas con el fin de la comunicación gráfica del producto. Un elemento importante del diseño es el color. Hace tiempo se pensaba que era una característica de los objetos, pero después se descubrió que era un componente de la luz y que de ella proviene. Modos de color. Primero tenemos el RGB, se utilizan proyectos destinados a su visualización en pantalla y las siglas corresponden a rojo, red, verde, green y azul, blue. Después tenemos el CMYK, que recibe el nombre de las iniciales en inglés de tres tintas básicas, cian, magenta y yellow, y la tinta negra, black. Esas tintas, al imprimirse, dan lugar a los distintos colores de que se compone el diseño. Por último tenemos el modo de color Pantone, que es útil cuando se quiere obtener un color por medio de una sola tinta. En una carta de colores aparecen ordenadas y clasificadas tonalidades en función de sus características básicas. Características del color. Tenemos primeramente el tono. El tono es el croma o matriz, que es lo que más genéricamente se entiende por color, y depende de la longitud de onda dominante de ese color. Después tenemos el valor. El valor o brillo hace referencia a la claridad o oscuridad del tono, es decir, a la cantidad de blanco o negro que posee ese tono. Después tenemos la saturación, que es la intensidad o pureza del color. Atendiendo a la saturación, se distinguen de colores puros, intensos, medianos y apagados. Pues tenemos las combinaciones cromáticas de la base, que son basándose en este círculo cromático que veis aquí. Primero tenemos los monocromas, que se emplea un color con sus variaciones de luminosidad. Después los acromas, que se utiliza el blanco, negro y gris solo. Después las análogas, que se combinan tres tonalidades adyacentes o contiguos en la rueda de color, que es el círculo cromático. Después la combinación contrastada, se empareja un color con otro segundo situado a la derecha o izquierda de su complementario. Luego combinación complementaria, se utiliza tonalidades opuestas en el círculo cromático. Combinación primaria, se recurre a los colores primarios rojo, amarillo y azul. Combinación secundaria, se recurre a los colores secundarios verde, violeta y naranja. Después tenemos el lenguaje del color. El color es una sensación. Los colores hacen soñar y ejercen sobre el individuo sensaciones que en el campo inconsciente pasan a ser simbólicas. Aquí hicimos un trabajo que fue recopilar en revistas, periódicos, etcétera, cosas, objetos o ropa que fueran de tres colores que nosotros elegíamos y teníamos que describir en este collage lo que nos producía, la sensación que nos producía cada color en ese objeto, ropa o cosa. Después tenemos la tipografía, que es otro elemento del diseño gráfico. La tipografía se refiere a las letras, al tipo de letra de las palabras, y tenemos los elementos de la tipografía. El primer elemento es el tipo, que es el carácter o letra de los que componen el alfabeto. Después tenemos la familia, conjunto de tipos que comparten características gráficas similares. La fuente, todos los tipos de una misma familia, mismo estilo y mismo tamaño. Y las líneas de construcción, que son imaginarias y se utilizan para situar los elementos. Después tenemos las características de la tipografía, que son la forma. Las letras pueden ser de palo seco, caligráficas, incisas, egipcias, de fantasía o romanas. Después tenemos el grosor, pueden ser normales o negritas, la orientación, redondas o cursivas, el ancho, extendida o condensada. Aquí hicimos un collage con diferentes palabras de diferentes tipografías según sus características. Después, otro elemento del diseño gráfico son las imágenes. Las imágenes y elementos en general se utilizan para las puestas gráficas. Pueden ser utilizadas tal como llegan a nuestras manos o bien podemos procesarlas a través de diversos métodos. Las formas de procesar imágenes están totalmente ligadas a la creatividad y a la experimentación con cada método. Los elementos de las imágenes son los soportes, que son aquellas superficies sobre las cuales llevaremos a cabo la pieza original, pueden ser papeles, cartulinas, cartones, telas, etc. Después el instrumental, que son elementos que nos permiten llevar a cabo la pieza del diseño, que son las herramientas, lápices, pinceles, esponjas, los pigmentos, óleos, témperas, acuarelas y la tecnología, fotocopias, fotografías, etc. Por último tenemos los medios digitales o informáticos, que son el software, que puede ser Illustrator, Photoshop, etc., capturadores de imágenes, escáneres, cámaras, etc., impresoras que pueden ser de láser a color, chorro a tinta, de cera, etc. Y por último los plotters, que son similares a las impresoras, pero permiten imprimir en formatos muy grandes. Después, por último, ya tenemos la composición, que supone la organización de los elementos que forman el conjunto de imagen
con el fin de obtener un efecto de unidad y de orden. Siempre se debe tener en cuenta encontrar un equilibrio formal de todos los elementos. Este ya es mi proyecto final, que teníamos que hacer un anuncio gráfico de una escuela infantil. Por eso elegí colores vivos y primarios, que los niños se caracterizan por los colores primarios, y puse el título en esta tipografía porque simula ser escrita a tiza. Entonces la niña está como mirando a qué quiere ser de mayor, que es el lema principal del título. Después aquí abajo, haciendo peso, tenemos la información secundaria, que aunque no es como el título, se ve, está clara y eso. Y ya el final. Me ha gustado, he disfrutado mucho con este proyecto. Gracias por todo esto a la Generalitat y a todo el mundo que he conocido aquí, y le deseo esta experiencia a mucha gente.